La Zona Cero. Ya sabéis que durante toda esta temporada en los monográficos, entre otros muchos argumentos, uno de los que está primando es encontrar en qué se fundamentan determinadas leyendas o determinadas fábulas. Hoy os vamos a hablar del flautista de Hamelín y vamos a descubrir si efectivamente la música amasa a las fieras o en este caso amasó o no a las fieras. Con dos auténticas fieras, que son Jesús Callejo y Carlos Canales. Hola Bruno, tú sí que eres un monstruo. Qué bien os tratáis. Bueno, pues con cariño, con cariño. Sin acritud. Con una flauta en la mano. Ya saludaré. Bueno, flauta de madera. Sí, dejémoslo ahí. El flautista de Hamelín. La historia en la que se fundamenta esta fábula, sobre la que existen muchas versiones, muchos argumentos distintos que con el paso del tiempo, lógicamente, como ocurre con tantas y tantas historias de estas características, lo veíamos con algo mucho más reciente, como era el cuento de Caperucita Roja. Bueno, pues en este caso, que nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás, ocurre algo muy parecido. Así es, un poco dado el éxito que tuvo la verdadera historia de Caperucita Roja, donde los oyentes se dieron cuenta que había muchas variantes, muchas versiones, en fin, muchos ángulos y muchos flecos, pues también ocurre con otros cuentos mal llamados infantiles. Y a la hora de elegir otro que también tuviera su intríngulis, que tuviera también su fundamento histórico, pero luego distorsionado por las distintas versiones que se han hecho, pensábamos que el flautista de Hamelín podía reunir todas esas características. Por una parte es un cuento muy conocido, es un cuento anónimo que luego los hermanos Grimm, entre otros, ponen por escrito y a partir de ahí pues se va tergiversando un poco lo que es la versión original. Básicamente, por si alguien todavía no sabe en qué consiste el famoso cuento del flautista de Hamelín, dentro de una de las versiones que se cuentan, una de las que hemos utilizado, por ejemplo, para este monográfico, que es la que escribió en su momento, en el siglo XIX, el poeta inglés Robert Browning, que es la más conocida, por otra parte, mucho más que la de los hermanos Grimm, que es demasiado infantil, ¿no? Pero que, bueno, perdona Jesús, lo que hace es poner por escrito algo que ya existía desde hace muchísimo tiempo. Es lo que estoy diciendo. Sí, pero es verdad que todo el mundo lo asocia, como ahora veremos, a la de Browning, que es la... Claro, entonces estamos hablando de una leyenda cuyos hechos históricos procederían del siglo XIII. Y a partir de ahí se van añadiendo, quitando distintos elementos hasta que se convierte en un cuento literario en el siglo XIX, donde se recogen muchas cosas que no tienen que ver con la versión original, como el flautista, por ejemplo, que no está en la versión original, pero que luego se mezcla, ¿no?, con toda la historia. Básicamente, lo que se cuenta es que en esta ciudad alemana, en Hamelín, situado en el condado de Brunswick, cerca de la famosa ciudad de Hannover, apareció un buen día un extraño personaje, extranjero, según cuenta esas viejas crónicas, y además que era flautista, que propone un remedio para eliminar una plaga de ratas que en aquel momento está asolando la ciudad. Y lo que le propone es, ni más ni menos, que a través de sus sones mágicos, que con su flauta pues es capaz de eliminarlas. Acuerdan un precio y el concejo de la ciudad, el alcalde y la corporación en conjunto, pues acuerdan darle 1.000 florines, más o menos. Esta es un poco una de las versiones, puede ser otra cantidad, pero en principio eran 1.000 florines. Y el flautista se encarga en principio de limpiar toda la ciudad de ratas. ¿Y qué ocurre cuando llega el momento pecuniario? Es decir, que le tienen que dar la cantidad pactada. Bueno, pues tanto el alcalde como la corporación se niegan a pagarle el precio estipulado. Así que en represalia... Es moderno, como verás. Eso iba a decir que... Sí, vamos, algo como la vida misma, ¿no? La historia no cambia, ¿no? Iba a preguntarte si eran banqueros. Sí, bueno, algo de eso habría. La versión de Robert Browning habla del alcalde y la corporación. En otras versiones pues, hablan del rey. La historia no cambia. Hablan del rey, pero bueno, parece que es más creíble que fuera la corporación municipal. Así que no le dan el dinero y el flautista, pues en represalia, dice, bueno, pues muy bien, ya os he limpiado de ratas el pueblo, en lugar de volver a traer a las ratas, se coge y con esos sones melodiosos y encantadores, pues consigue que todos los niños de allí, incluso se especifica que son 130, pues le vayan siguiendo y le siguen hasta un lugar muy peligroso que sería el río Weser. Lo que pasa es que en lugar de adentrarse en el río Weser, da un giro y al final se adentra hacia la colina de Koppelberg y allí entra en una especie como de puerta dimensional dentro de la gruta y ahí se quedan. Básicamente esa es la leyenda, ¿no? Y por supuesto pues con la consternación del municipio, de los padres, que por no haber pagado el precio estipulado pues encontraban que ahora no tenía ni ratas ni niños. Bueno, pues ese es el cuento infantil, aparentemente de lo más tonto, pero que, y ahora intentaremos desentrañar algunos aspectos, estaría basado en un hecho histórico. O en varios, porque hay, como ahora veremos, hay varias teorías que tratarían de explicar esto. Por de pronto, a Bruno se le escapa una cosa así de golpe, pero que es verdad. A diferencia del cuento de Caperucita Roja, que era un cuento de contenido curiosamente de protección sexual a los niños, sí, una cosa totalmente diferente, o bueno, al menos eso es lo que se recogió
cuando hicimos el monográfico, como causa principal de la explicación que luego derivó en muchas cosas. En el flautista de Hamelin hay decenas y decenas de elementos interesantes. O sea, simplemente, primero la confianza. Es un cuento sobre la confianza. El pueblo necesita confiar en alguien que tiene que hacer un trabajo que a su vez necesita confiar en que le paguen. Es un cuento sobre la reciprocidad del trabajo bien hecho, sobre la profesionalidad. El flautista es un profesional. Claro. Hace a la perfección su trabajo y lleva las ratas que las ahoga todas en el río Weser. Además de eso, es un cuento sobre la necesidad y el miedo. Es decir, los dos tienen necesidad. El flautista quiere cobrar y el ayuntamiento y la corporación necesitan eliminar a las ratas. Y lo es también sobre el miedo. Se tienen miedo. Miedo a las ratas que provocan la peste, miedo al flautista que es un extranjero. Que esto es importante. Sí. Y además es encima un cuento sobre la venganza. O sea, pero un terrible todo. cuento, porque Sí. lo que, bueno, no deja de ser una historia condena a muerte al pueblo. curiosa, hermosa, pero sin embargo en un momento determinado pega un giro casi terrorífico. Condena a muerte al pueblo entero, porque elimina toda la herencia posible del pueblo, dado que se lleva a todos sus niños, los 130 niños del pueblo. Todos los cuentos que recogieron los Grimm, en cierto modo, sobre todo los cuentos más conocidos alemanes, tienen una diferencia esencial frente a la forma recopilatoria que hicieron, por ejemplo, Andersen o incluso Perrault en Francia. Es verdad que todos son moralistas, pero los cuentos alemanes medievales y en la forma en la que los conocemos nosotros, que no es de la Edad Media, son formas siempre desde los siglos XVI y XVII, están recopilados o pasan a la historia, que luego se recoge en el XIX, en este caso por los Grimm, basándose en una época de Alemania horrorosa, que es la Guerra de los 30 años, fundamentalmente. Tan horrorosa, es decir, es el entorno de las guerras de religión, que bueno, da igual, ya iremos cogiendo otros cuentos alemanes, pero que son a cual más atroz. Son todos tremendos. Pero como dice muy bien Jesús, con toda esta historia que ocurre en todo este cuento, que tiene montones de elementos de moral, es decir, está claro, el flautista no es conocido. Pero fijaros que la corporación municipal, vamos a empezar paso a paso. Por el hecho que el flautista no es conocido, deciden engañarle. Claro. Punto. Así de claro. 2. El flautista es un profesional. Hace su trabajo a la perfección, un trabajo técnico muy complejo. Toca la flauta y las ratas bailan y le siguen al río Weser. Claro, como es un profesional técnico, luego en su venganza lo va a aplicar, que es algo que la corporación no confía, lo cual tiene otro símbolo moral interesante. Está bien no confiar a los extranjeros, pero cuidado, si hacen un trabajo bien, conviene pagarles. Es un detalle interesante. El tercero, el miedo que se tiene en las dos partes. Por un lado a él, que es un tipo raro, y a las ratas, y por otro lado el que tiene él, porque en el cuento, incluso en la versión de Browning, y para qué hablar en los Grimm, que es muy educada para niños, incluso, como decía Jesús, una versión de cine que se hizo en los años 70-80, que es muy curiosa, porque representa muy bien la estructura medieval, el miedo del lugar. Hay algo interesante en la forma en la que lleva la venganza el flautista, y es que lo que hace es lo que has comentado, es decir, condena a muerte al pueblo, porque al dejarle sin herencia, condena a muerte todo lo que es la vida económica de la ciudad, es decir, le mata una generación entera. Y ahí es donde entra la primera de las búsquedas interesantes de ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues vamos a ver dos elementos fantásticos en todo esto. Bueno, el mundo subterráneo, claro, esto es muy tres importante. Niveles. Por una parte, la moralina que se extrae de todo este cuento, que acabas de explicar muy bien, Carlos. Por otra parte, la parte histórica, que ahora lo comentaremos. Y por otra parte, la parte fantástica. Es decir, la parte fantástica es que estamos hablando de una flauta, no cualquiera, es una flauta mágica. Una flauta que tiene sones y sonidos embelesadores. Una flauta que, como el canto de las hadas, es capaz de subyugar y de crear un estado alterado de conciencia a esos niños que, al son de esa flauta, van danzando y le siguen pues prácticamente hasta donde él quiera. Y luego la otra parte dentro de la versión de Robert Browning es que hay un niño que al final no entra, es cojo, está renqueando y no sigue el mismo paso. Bueno, la de Browning son dos, me parece. Sí, bueno, en una de las versiones es uno de ellos y por lo tanto no llega a entrar perfectamente a ese país encantado, porque los niños no mueren, no son asesinados, sino que entraría, ya digo, en esa especie de mundo dimensional, que es el otro aspecto fantástico. Y lo que cuenta este niño, de lo poco que pudo ver, pues la descripción que hace, tanto de los pájaros que cantan, de la naturaleza que ve, de ese ambiente crepuscular, pues se parece muchísimo a las descripciones del País de las Hadas. Así que es un poco como un final también tranquilizador para los padres, incluso para las generaciones futuras, como diciendo, bueno, el flautista no era tan malo, se lo ha llevado porque sencillamente se quiso vengar de esta corporación, pero no les ha matado, sino que han ido a un reino mejor. Es decir, esa es la parte fantástica, y a partir de ahí se han empezado a divagar muchísimas cosas, que si realmente entró en una especie de túnel del tiempo, que si al final fue a parar al reino mítico de
Agarthy, donde está el rey del mundo, y por lo tanto pues que necesitaba suministrarse de criaturas jóvenes, ¿no?, para crear una población o nuevas generaciones. Todo este tipo de cosas son posteriores a este cuento y que es un añadido bastante interesante, pero que no vamos a profundizar en ese añadido. Es decir, es la parte fantástica de una flauta mágica como tal, no como la de Mozart, pero bueno, que en parte la de Mozart, no te creas, también se basa un poco en esta historia. Pero hay muchísimas historias, leyendas y creencias sobre el poder mágico de los sonidos, y el sonido en su más pura esencia es el musical, claro. Efectivamente, o sea, ese canto que también está muy relacionado con estas criaturas fantásticas, ¿no? Las ninfas, las ondinas, las sirenas, es decir, aquel canto, y también queda recogido en la Odisea, en Ulises, ese canto que te puede anular tu voluntad, ¿no? Pues aquí estamos hablando de un personaje mágico, un personaje fantástico que sale de no se sabe dónde, por eso siempre hablan que es un personaje extranjero, que creen que es fácil de engañarle y que al final él se toma la venganza por su mano, pero una venganza dulce, por decirlo así. No les mata, no les ahoga como a las ratas en el río Weser, sino que les lleva a un lugar indeterminado, a un tiempo sin tiempo, que sería ese país de las hadas o ese país borroso. Voy a decir que yo estuve en el 92 en Hamelin. ¿Ah, sí? Es un pueblo chulísimo. Y habrá un monumento allí. Sí, imagino, y ¿no? bueno, tiene el mercado, tiene una vidriera enorme donde está representado el flautista vestido de colorines. Es una cosa muy chula, ¿no? Tienen además de una fiesta el 26 de junio, que es cuando se supone que el flautista secuestró a los niños. En realidad se supone que la historia se desarrolla en 1284. Esa es, digamos, la parte histórica. La parte del cuento, de los Grimm. Los Grimm lo fechan, está localizado. Sí, Browning lo sitúa un siglo más tarde, en 1376. Sí, exacto, pero bueno, da igual. En todo de caso, hecho, creo que la película, por ejemplo, media. es del siglo XIV. Si la pone cuando la peste negra. Lo que pasa es que cuando surge el flautista es a partir del siglo XVI. Sí, hasta efectivamente. el siglo XVI no hay flautista. Pero Entonces, se supone que hay algo que genera, algo histórico que genera está. esta leyenda, que evidentemente en la realidad no sucedió tal cual la fábula, pero seguramente encontraremos una serie de puntos. No, pero digamos que nos en lo Hamelin los explicarán, niños ¿no? se fueron. Claro. Si no en Hamelin, si en zonas de Brunswick o de la Renania-Westfalia o de toda la zona occidental de Alemania, los niños se les fueron en un momento dado de la historia. Yo voy a empezar primero por la historia, por la teoría más rara, y luego Jesús cuenta la que probablemente es más correcta, y de esa manera los oyentes irán entendiendo cómo se forma una leyenda que siempre buscan lo mismo. Es decir, las leyendas buscan asustar, porque le buscan es prevenir y dar enseñanzas morales. Dijimos un día que las leyendas son todas reaccionarias, bueno, lo son, pero que en este caso se trata fundamentalmente de asustar a los niños para que no sigan a cualquier extranjero que venga a su lugar y les ofrezca algo. Vamos primero con la teoría más inusual y luego la que es más común, o la que parece para mí también más acertada. En la zona de Hamelin hubo una interpretación posible de la leyenda, porque cuando el cuento se convierte en un cuento escrito y deja de ser meramente una cancioncilla o unos cuentecitos de carácter oral, el pueblo se extendió hacia el este, hacia lo que es el Ostelung, es decir, hicieron una especie de migración para colonizar toda la zona boscosa que se tenía en las cercanías de la Baja Alemania entre los siglos XII al XV. Es una zona que mandó un gran número de migrantes hacia el oeste, algunos de ellos, que quedaron con el nombre para siempre de sajones, aunque no todos eran de Sajonia, acabaron, por ejemplo, en Transilvania. Entonces, toda esta marcha de la población ha hecho pensar a algunos historiadores que la zona en concreto de Brunswick, que se vio más afectada por los movimientos de desplazamiento de la población alemana hacia el este, pudo haber significado el que alguien eligiera, nobles, probablemente poderosos de la época, que eligieran a todos los niños del pueblo de Hamelin o de la región, porque que la historia se desarrolla ahí no es una historia circunscrita solamente al pueblecito de Hamelin, sino que podía ser cualquier zona de alrededor, y que eso justificara la marcha de repente de toda la población infantil de un sitio, sacada de grado por la fuerza, un sistema intermedio probablemente, para llevarlos como colonizadores hacia las tierras del este de Europa, en un arco que iba desde el Báltico hasta lo que es Rumanía. Bueno, ¿por qué falla para mí esta teoría? Que es, por ejemplo, esta teoría es la que se encuentra más fácilmente en Internet. Pues falla para mí por dos razones esenciales. Primero, porque las leyendas tienen un desarrollo lento en su construcción, pero cuando alguien dice que todas tienen un punto de verdad, ese punto de verdad nunca puede ser demasiado diferido en el tiempo y demasiado amplio en el espacio, porque es imposible de controlar. Es decir, nadie generaría una leyenda del tipo del flautista basándose en una migración masiva de grupos de población a otro sitio. Es decir, no existe una leyenda en Irlanda o en Galicia que diga que los niños fueron secuestrados para ser llevados a América, por ejemplo. Es decir, es demasiado exagerado, demasiado complejo, demasiado imposible. Sin embargo, en las leyendas actuales, en las leyendas urbanas, bueno, que se puede hacer una relación de cómo son esos relatos en los tiempos actuales. Los niños que a las puertas de los colegios acuden a ese que llama la atención de alguna forma, y que en realidad es un extranjero muchas veces, o alguien extraño o ajeno a ese entorno, que les ofrece caramelos, que les ofrece algo bonito, pero que en realidad los está secuestrando para el mundo de las drogas. Sí, pero
Pero es uno o dos niños los afectados, no el pueblo entero. O sea, no se va el pueblo entero, de un pueblecito de Burgos entero, porque un emigrante malvado o alguien extraño les ofrece caramelos. Eso es demasiado extraño. Es decir, normalmente tiene que haber algo más importante que la famosa explicación sencilla de que la colonización alemana del este de los siglos XII al XV, que son 300 años, motivó una historia tan concreta como esta, en la cual de verdad hay un reclutador, una persona, que es a quien todos siguen y todos se van. Por cierto, el flautista, y por eso lo que va a contar Jesús creo que es tan acertado, el flautista no se lleva a ningún niño por la fuerza, les ofrece algo mejor. Por eso le siguen, en este caso el son mágico de la flauta. Pero el son mágico de la flauta puede interpretar perfectamente, de manera simbólica, la habilidad de la convicción o la fuerza de las palabras, es decir, el convencimiento. Que eso es lo que yo creo que ocurrió en la historia que está detrás de Hamelin. Y eso vendría a cuento a lo que ahora voy a decir, que sería un poco el sustrato histórico de lo que pudo haber ocurrido, no solo en Hamelin, sino en otros lugares. Lo que pasa es que luego en Hamelin sí hacen esta vertiente legendaria, a pesar de que sí debió generar un trauma histórico suficiente, sí, la pérdida de sus niños, claro, como para crear toda esta leyenda que luego se va transmitiendo de generación en generación de forma verbal y se pone al final por escrito en el siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues como más o menos sabemos la época en que ese acontecimiento traumático tuvo lugar, que fue en el siglo XIII, con independencia de la fecha que se baraje, da igual. ¿Qué ocurrió en el siglo XIII? Bueno, nos estamos metiendo prácticamente de lleno en las cruzadas. Como bien sabéis, hubo 8 cruzadas oficiales y luego otras cuantas paralelas, heterodosas, en fin, que intentaron también a su manera rescatar y recuperar esos lugares santos. Y una de ellas fue la llamada Cruzada de los Niños. Eso ocurre en el año 1212, por cierto, un año también muy importante en España, porque fue cuando tiene lugar la batalla de las Navas de Tolosa, con todas las consecuencias políticas y estratégicas que se derivaron. Bueno, pues en el año 1212 se crea esta cruzada de niños, pero una cruzada de niños que se habla incluso de 50.000 niños, ¿no? ¿Quién es el que recauda un poco, pues, a todos los niveles a estos niños que va de población en población? Pues es un pastor llamado Esteban de Mendón, un pastor pequeñito, un jovencillo, pero bueno, con un arte del verbo y de la locuacidad lo suficiente como para subyugar, igual que hizo el flautista de Hamelin, a unos cuantos niños para convencerles de que él era un enviado de Dios, que él había tenido una revelación, estamos hablando de Esteban de Mendón, que había tenido una revelación y que Dios le había dicho que los adultos eran incapaces de conquistar Tierra Santa a los musulmanes, a los infieles, que solo unos corazones puros como los niños eran los únicos que podían rescatar esos lugares para la cristiandad y por lo tanto para mayor gloria de Dios. Bueno, y ese discurso infantil se lo creen. Al final hay mucha gente, muchos niños de distintas partes de Europa, de Francia y de Alemania, por supuesto, que se van allí. Bueno, como bien sabéis, aquello todo fue una carnicería, ¿no? Porque, bueno, la fácil palabrería de Esteban de Mendón les llevó ni más ni menos pues a la boca del lobo. Cuando llegan salen casi todos de Marsella, que es donde se les recluta, al sur de Francia, sí. Y bueno, pues por supuesto los padres no estaban de acuerdo, pero ellos voluntariamente están convencidos de que, bueno, han sido llamados para una misión divina. Entonces llegan hasta Marsella, claro, allí se encuentran que está el mar, que no pueden llegar hasta Tierra Santa si no hay una serie de barcos, y al final aquí aparecen 2 malvados propietarios de barcos, que es Guillermo alias el Cerdo, bastante 2 hombres de negocios, llámanos por su nombre. El apelativo, el Cerdo, y era un auténtico cerdo. No digo que eran 2 hombres de negocios, y eran gente de inversores. Y hubo el del puñal, o sea que aquí tenemos a Guillermo alias el Cerdo y Hugo el del puñal, que se prestan a ofrecer este transporte a la chiquillería. Claro, efectivamente ellos nunca quisieron llevarles a Tierra Santa, sino que al final lo que hacen es llevarle a través de las costas de África del Norte, donde fueron vendidos como esclavos y prácticamente todos terminaron en Egipto. Todos muertos, en fin, 50.000 niños masacrados y bueno, con todas las torturas que te puedes imaginar. Esa sería uno de los antecedentes, pero es que además hubo otra cruzada de niños más tarde, posiblemente, a lo mejor sí tendría relación con esa fecha que aparece en la localidad de Hamelin, en el año 1284. Un poco antes quizás. Y posible antes, pero bueno, más o menos sí. Hay una fecha ahí donde se baraja aquí 1284. ¿Qué ocurre? Pues que hay otro niño, llamado Nicolás en este caso, que es de Colonia, de esta ciudad alemana, que afirma tener, cómo no, una nueva visión semejante a la de Esteban, donde le dice Dios que tienen que ir los niños, que la anterior fue una especie de simulacro y que la buena era la suya. Pero claro, aquí estamos hablando ya de una cruzada infantil exclusivamente de Alemania, donde posiblemente sí salieran muchos niños de Hamelin, de esta localidad.
Así que al final cuenta también un poco esa historia casi también legendaria, porque hay muchas partes de leyenda, que en este caso fueron 20.000, no 50.000, pero 20.000, que ya es un número considerable. Bueno, al final tampoco corrieron mejor suerte que sus colegas franceses. Miles de ellos mueren de hambre, no son esclavizados, pero bueno, entre el hambre, las penalidades del viaje, pues van cayendo uno tras otro, hasta el punto que cuando quieren pasar los Alpes en Italia, pues prácticamente caen todos, y el obispo de Brindisi, viendo la barbaridad que se estaba haciendo, es cuando toma cartas en el asunto y ordena a los niños que regresen a los hogares. Bueno, pues al final los pocos que llegan a Alemania, pues es lo que pudo haber dado origen a esto del cuento del flautista de Hamelin. Es decir, cantidad de niños que salieron allí, fueran 130 o fueran 200, da igual. El hecho es que fue un hecho tan traumático que posiblemente en Hamelin sí ofrecieran más chiquillería para esta cruzada totalmente suicida. Y eso puede ser otro de los antecedentes de este legendario que es cuento. Probablemente para mí también más seguro. Yo creo que es la versión más fiable. El que cambien después las fechas o no cambien las fechas, yo creo que se deriva luego de interpretaciones históricas, porque ocurrieron posteriormente mucho más argumentos, ¿no?, que traumatizaron a esta población. Fascinante descubrir que algo sobre lo que todos hemos oído hablar, como es la historia del flautista de Hamelin, tiene tanto y tanto detrás que contar. Y en la parte de fábula que tiene, que no deja de serlo y que no deja de tener este sentido legendario y moralizante, bueno, pues uno también quiere sacar el de la venganza. Hemos hablado de la venganza al comienzo. Y es como la venganza en quienes tienen la manía de practicarla, bueno, pues es mucho más terrible que el hecho por el cual pues se sienten agraviados. En vez de el flautista volver con la flauta y volver a llevar las ratas a la ciudad, no, pues directamente se carga el futuro de esa ciudad. Entonces, bueno, pues que no hay que fiarse de los Vengadores jamás. No, es verdad que tiene mucha moraleja y de hecho pues muchas han quedado expresadas aquí en este monográfico. Pero bueno, sí es para mí lo interesante, yo creo que por eso lo hemos escogido, ¿no?, para esta noche, es que el flautista de Hamelin tiene todas las variantes que a nosotros nos interesa destacar, que es la parte histórica, la parte fantástica, la parte de moral, la parte geográfica, porque no estamos hablando de un lugar indeterminado, de un reino perdido por ahí, no, estamos hablando de una ciudad localizada donde además hay su monumento, es decir, que quiere decir que hay constancia, sus crónicas de que algo ocurrió en el siglo XIII o en el siglo XIV, y con todas las consecuencias que se pueden sacar. Una de ellas es la que tú acabas de decir, Bruno, pero en definitiva lo que nos están diciendo es que hay que tener cuidado con aquellos extranjeros que con sus sones o sus palabras melodiosas, sea un iluminado que dice venir de parte de Dios, o sea alguien que dice que tiene una flauta mágica que es capaz de hacer bailar incluso hasta los más patosos, hay que tener cuidado porque siempre hay trampa en esto. Y sobre todo hay trampa cuando no se cumple la primera parte de que es la moral. Ser honrado y cumplir los contratos que firmas. Cuando no se cumple un contrato sencillamente por una cuestión de usura. Hay que hacerlo. Tú eliminas el problema y luego te quieres ahorrar ese dinero. Fíjate esa moraleja cómo se puede aplicar a todas las épocas, siglo XIV, siglo XV, siglo XX y siglo XXI. Cada cual que saque sus conclusiones en el ayuntamiento donde esté. Jesús Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. La Zona Cero. Ya sabéis que durante toda esta temporada en los monográficos, entre otros muchos argumentos, uno de los que está primando es encontrar en qué se fundamentan determinadas leyendas o determinadas fábulas. Hoy os vamos a hablar del flautista de Hamelin y vamos a descubrir si efectivamente la música amansa a las fieras, o en este caso amansó o no a las fieras. Con dos auténticas fieras, que son Jesús Callejo y Carlos Canales. Hola Bruno, tú sí que eres un monstruo. Qué bien os tratáis. Bueno, pues con cariño, con cariño. Sin acritud. Con una flauta en la mano. Ya saludaré. Bueno, flauta de madera. Sí, dejémoslo ahí. El flautista de Hamelin. La historia en la que se fundamenta esta fábula, sobre la que existen muchas versiones, muchos argumentos distintos que con el paso del tiempo, lógicamente, como ocurre con tantas y tantas historias de estas características, lo veíamos con algo mucho más reciente, como era el cuento de Caperucita Roja. Bueno, pues en este caso, que nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás, ocurre algo muy parecido. Así es, un poco dado el éxito que tuvo la verdadera historia de Caperucita Roja, donde con la versión original, como el flautista, por ejemplo, que no está en la versión original, pero que luego se mezcla, ¿no?, con toda la historia. Básicamente, lo que se cuenta es que en esta ciudad alemana, en Hamelin, situado en el condado de Brunswick, cerca de la famosa ciudad de Hannover, apareció un buen día un extraño personaje, extranjero, según cuenta esas viejas crónicas, y además que era flautista, que propone un remedio para eliminar una plaga de ratas que en aquel momento está asolando la ciudad. Y lo que le propone es, ni más ni menos, que a través de sus sones mágicos,
que con su flauta pues es capaz de eliminarlas. Acuerdan un precio, las versiones que se cuentan. Una de las que hemos utilizado, por ejemplo, para este monográfico, que es la que escribió en su momento, en el siglo XIX, el poeta inglés Robert Browning, que es la más conocida, por otra parte, mucho más que la de los hermanos Grimm, que es demasiado infantil, ¿no? Pero que, bueno, perdona Jesús, lo que hace es poner por escrito algo que ya existía desde hace muchísimo tiempo. Es lo que estoy diciendo. Sí, pero es verdad que todo el mundo lo asocia, como ahora veremos, a la de Browning, que es la... Claro, entonces estamos hablando de una leyenda cuyos hechos históricos procederían del siglo XIII. Y a partir de ahí se van añadiendo, quitando distintos elementos hasta que se convierte en un cuento literario en el siglo XIX, donde se recogen muchas cosas que no tienen que ver. Los oyentes se dieron cuenta que había muchas variantes, muchas versiones, en fin, muchos ángulos y muchos flecos. Pues también ocurre con otros cuentos mal llamados infantiles. Y a la hora de elegir otro que también tuviera su intríngulis, que tuviera también su fundamento histórico, pero luego distorsionado por las distintas versiones que se han hecho, pensábamos que El flautista de Hamelin podía reunir todas esas características. Por una parte, es un cuento muy conocido, es un cuento anónimo que luego los hermanos Grimm, entre otros, ponen por escrito, y a partir de ahí pues se va tergiversando un poco lo que es la versión original. Básicamente, por si alguien todavía no sabe en qué consiste el famoso cuento del flautista de Hamelin, dentro de una de las